Muy bien, nos vamos a ir al Congreso con Martín Lino, a ver qué está pasando ahí. Adelante, Martín, te escuchamos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas noches. Sí, hace unos instantes solamente acaba de iniciar el debate del proyecto de ley para la gestión de la presidencia remota y que la presidenta pueda viajar al extranjero sin dejar encargado el despacho. El presidente de la Comisión de Constitución, Nano Guerra García, hizo la presentación de este dictamen aprobado por mayoría en esta comisión y aseguró que no es necesario que la presidencia de la República quede a cargo de un vicepresidente en caso no exista la figura del vicepresidente, como ocurre en este caso. De inmediato hubo algunas voces en contra. Tomó la palabra el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, quien señaló que este proyecto no debe ser aprobado, pues se trata de una reforma a la Constitución y que debe ser tratada como tal y no se debe legislar de esta manera a través de un proyecto de ley. El debate acaba de comenzar hace solo unos instantes, son recién apenas 2 oradores y esto aparentemente tendrá para largo, Maite. Rato, Martín. Entonces, y el tema adicional, lo de la bicameralidad todavía está todavía se está moviendo, está en el cuarto intermedio. Así es, hace también aproximadamente unos 15 minutos entró en debate la reconsideración que planteó la bancada de Fuerza Popular y se aprobó con 82 votos a favor, menos votos del que inicialmente se logró. Recordemos que para ser aprobada necesita mínimo 87 votos. Ha sido aprobado, pero el presidente también de la Comisión de Constitución, nuevamente Nano Guerra García, ha solicitado un cuarto intermedio. No sabemos si este cuarto intermedio culminará esta misma noche, ¿no? O tal vez en la madrugada. No nos han sorprendido tantas veces con debates de madrugada. O tal vez pueda continuar otro día, ¿no? El cuarto intermedio es un tiempo inexacto, ¿no? Que no sabemos cuánto puede durar. Esto ha entrado a cuarto intermedio. Estupendo. Perfecto. Martín, muchas gracias por ese reporte rápido y si hay alguna novedad nos volveremos a conectar. Así, Maite, solo para terminar, también solo unos instantes ha sido aprobada la insistencia de esta ley para declarar feriado nacional el 7 de junio, con 106 votos a favor, con una amplia mayoría, 0 votos en contra. Tenemos un nuevo feriado nacional, el 7 de junio. Bueno, habiendo tantos temas importantes en el Perú, verdad, acá con mis invitados estamos comentando. Muchas gracias, Martín, y como decía, si hay alguna novedad nos volveremos a conectar. Buenas noches. Ahí está, muy bien. Y ahora sí vamos a empezar este diálogo abierto. Está conmigo Jorge Jauregui, él es abogado especializado en Derecho Electoral, y también José Naupari, abogado constitucionalista. Muchas gracias por estar con nosotros a ambos. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema en el Congreso. Para empezar con el propio tema, la bicameralidad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Parece que vamos a volver a este sistema o eventualmente no? Sus pros y sus contras. A ver, empecemos por Jorge. Bueno, en principio, muy buenas noches. Es un placer estar aquí, compartir el espacio. Muchas gracias por la invitación. Creo en principio que es muy funcional para los intereses de las actuales personas que están en el espacio de representación, en el Parlamento, el mecanismo de la bicameralidad, porque entonces les permite saltarse el impedimento de reelección inmediata, porque entonces ya no habría una reelección en el sentido estricto, sino que podrían postular a un cargo formalmente distinto, pero que les permitiría poder permanecer en el Parlamento, ¿no? Evidentemente, si se crea la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eso ya no es el Congreso unicameral que ahora tenemos. Claro. Creo que es muy estratégico desde ese punto de vista, pero tengo claridad respecto a que el modelo institucional que han planteado, es decir, una primera Cámara de 130 escaños, exactamente igual que la que tenemos hoy, y una segunda Cámara de 60 escaños, no soluciona el problema de fondo que tiene el país. El Perú tiene un problema gravísimo de subrepresentación. Pero se supone que ampliando esto va a haber más representación, ¿no? Pero no de esta forma. Lo que se necesita es incrementar el número de escaños, en principio en una primera Cámara, ¿no? De tal manera que hay una mejor relación entre el número de representantes y el número de representados. Así es. ¿No? Hoy tenemos, el problema es complejo porque en realidad hay un problema de tamaño del Parlamento. 130 escaños es un número muy pequeño para un total de 25 millones de electores, un poco más. Pero además
la fórmula electoral digamos, la circunscripción electoral que tenemos en el país, que es el número de escaños que utilizamos para postular en los departamentos, en su mayoría son de lo que se denomina en ciencia política magnitud pequeña, es decir, entre 2 y 5 escaños. Esto produce un efecto barrera bien alto para los partidos que tienen menos votos, los partidos electoralmente más chicos, y produce entonces, incentiva una enorme desproporcionalidad. Y el que tengamos parlamentos, por lo menos del 2016 en adelante, que intensamente tengan vocación autoritaria, es decir, de romper el equilibrio de poderes, de ir socavando lo que vemos, la autonomía de los organismos electorales, es decir, socavando la autonomía de la Defensoría del Pueblo en los últimos momentos, ¿no? Tiene que ver con unas bancadas que logran una sobrerepresentación que les da un poder ilimitado. Que esto no está en armonía con la forma como los ciudadanos votan. No porque las elecciones se hagan mal, los organismos electorales hacen buen trabajo, sino por los efectos que produce el sistema electoral. Claro, José Naupari, doctor Naupari, ¿usted qué opina al respecto? O sea, parece ser que la bicameralidad no es una solución, hasta donde estoy viendo. Particularmente yo estimo que no es necesaria, no es el santo crial como tenía oportunidad, el honor de conversar contigo antes. Sí. Es decir, si el problema es la subrepresentación, puedes cambiar la forma como definen las circunscripciones electorales, incrementar el número de representantes. Si el problema es la calidad de las leyes, de nuestros representantes, elevas el estándar en el marco de los requisitos e impedimentos para ser candidato dentro de un Congreso unicameral. Si el problema es la calidad de las leyes, eventualmente es un tema ya más de responsabilidad. Hoy por hoy tenemos reglas que limitan en cierta medida la doble votación, pero sin embargo yo veía justamente en el pleno del día de hoy, muchos dicen, no, esto nos va a permitir mejorar porque efectivamente hay que evitar el tema de la doble votación. Oye, tú si son las mismas personas que marcan en verde, que el hecho que simplemente ahorita estén en un Congreso unicameral y luego se conviertan en senadores va a hacer que cambien el chip. Eventualmente incluso podría mejorarlo de repente dando la posibilidad de candidaturas independientes. Es decir, desde modesto punto de vista, el tema no es necesario. Y solamente una precisión a lo que decía el señor Limo. Lo que ocurre es que las reconsideraciones no necesitan 87 votos, necesitan 66. Lo que necesitan ellos, o lo que está buscando el Parlamento, es 87 votos para evitar la consulta popular de referéndum ratificatorio. Y ahí vendría otra pregunta, quizás ya más de procedimiento, o más, digamos, de forma. Es decir, ¿por qué esa necesidad de evitar un referéndum? La Constitución del 93 estuvo pensada fundamentalmente en un Congreso unicameral, en una estructura de relación o interacción entre poderes públicos sobre la base de un Congreso unicameral. ¿Por qué tratar de evitar que la ciudadanía se pronuncie en un referéndum ratificatorio? También hoy día lo decían en el Pleno. Ya pasaron, el primer referéndum fue en diciembre del 2018. Bueno, entonces, si ya pasaron 5 años, pues volvamos a consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no, vía referéndum ratificatorio con la bicameralidad. Y probablemente la ciudadanía no quiera bicameralidad porque hay un antecedente, ¿no es cierto? El referéndum del expresidente 2018. Vizcarra ya demostró que la ciudadanía, parece ser que la percepción es, otra vez, al ser una institución tan venida menos en su popularidad, la gente no le presta atención o importancia. Pero desde el punto de vista del modelo institucional democrático en el Perú, la bicameralidad en verdad no es necesaria. Se habla, por ejemplo, de una reforma en donde lo que se disuelva no sea el Congreso completamente, sino la Cámara de Diputados, o que eventualmente no se le pida confianza al gabinete. Esas situaciones no le pueden dar más agilidad al gobierno de un futuro gobernante. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si quieres suprimir la cuestión de confianza obligatoria o el voto de investidura, lo puedes hacer en el marco de un Congreso unicameral. En el marco de una disolución constitucional del Congreso vas a tener un órgano que subsiste, la Comisión Permanente. Eventualmente podrías establecer que la Comisión Permanente, en el marco de una disolución del Parlamento, tenga más funciones, como eventualmente que pueda tener la fuerza suficiente para hacer un control político de los decretos de urgencia que se emiten en el marco del interregno. Entonces, en ese orden de ideas, o sea, creo que hay ajustes que podrían darse en el marco de un Congreso unicameral que, ojo, no digo que sea negativo, no digo que no se pueda dar, pero no le veo la necesidad de la bicameralidad. Muy bien. Pasemos a otro tema importante. ¿Qué está pasando con los organismos electorales? Hay muchas iniciativas parlamentarias que están vinculadas a modificar el orden constitucional. Antes hemos hablado, doctor, al respecto. No sé, ¿qué está pasando con esta situación ahora? Hay una acusación que se quiere establecer al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, someterlo a juicio político por el tema de la contratación de un asesor y después a otra persona. ¿Qué podemos, cómo entendemos esta situación? ¿En verdad es un ataque a la autonomía de los órganos electorales?
Yo creo que es importante entender, solamente un pequeño paréntesis, que yo coincido que no existe una evidencia empírica de que la bicameralidad per se sea mejor que la unicameralidad. Creo que el diseño de los sistemas electorales define, en todo caso, la relación que tienen los electores, los ciudadanos con las cámaras, ¿no? Y creo que eso es más importante y sobre eso no se ha discutido. Ahora, yo sí creo, respecto a su pregunta, Maite, que hoy vivimos en el país, lamentablemente, un ataque sistemático de actores políticos respecto a los organismos electorales. Esto empieza con que estos actores políticos pierden elecciones el 2021, pero además, vamos, que estos sectores de la política peruana van perdiendo sistemáticamente elecciones básicamente del 2006 en adelante. Entonces, el 2021 es un punto de inflexión, porque entonces parece que esos sectores asumen una dificultad para ganar elecciones y hay un giro dramático en el cual se apunta a socavar la autonomía de los organismos electorales. Empieza esto con una lamentable, muy triste momento en el cual se construye una narrativa de un fraude sin ningún argumento y contra la evidencia clarísima de que las elecciones en el Perú fueron elecciones democráticas, libres, justas, competitivas, pero no se queda esto ahí porque no logran tener los argumentos y avanzan hacia una línea de poder sujetar al control político del Parlamento, que no es el control, digamos, interinstitucional que ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene, porque está sujeto al control de la Contraloría, ahora mismo hay acciones de control, está sujeto al control de la Procuraduría, está sujeto, en fin, a un control abierto. Sin embargo, lo que no puede pasar en una democracia liberal es que quienes compiten en elecciones puedan socavar y someter a los árbitros de esa elección. Así es. Lo habíamos dicho antes aquí, correcto, que son los propios partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso los que están buscando pues este tipo de situación particular en donde se puede afectar la autonomía. Ahora, yo tengo una consulta. El sistema electoral peruano, los organismos electorales peruanos, ¿qué tipo de percepción tienen internacionalmente? ¿Ha habido algún tipo de estudio sobre este tema? El otro día hablaba con el embajador de Chile y él mencionaba que en Chile, por ejemplo, hay dos instituciones importantes que gozan del respaldo popular. Por un lado, los carabineros, o sea, la fuerza del orden, y por otro lado, los organismos electorales, porque le dan tranquilidad y certeza a la gente de que cuando hayan elecciones, que es la única forma directa en donde como ciudadanos tenemos la manera de intervenir en democracia inicialmente o primigeniamente, se va a respetar el voto. En el caso del Perú, ¿nuestros organismos electorales son tan malos que requieren este tipo de modificaciones? Creo que en realidad es un tema de un error de percepción, porque usted, como yo también lo he mencionado, tanto usted como don Jorge, ¿no? Es decir, tenemos misiones de observación electoral que han saludado el accionar de los organismos del sistema electoral. Tenemos mediciones que hacen, digamos, instituciones internacionales que reconocen que dentro de lo poco precario que pasa en nuestra democracia, el mecanismo, digamos, de los sistemas electorales es el de los que mejor funciona, por decirlo de alguna manera. Pero lamentablemente, pues a veces esas campañas de fake news, ¿no? Estos elementos objetivos, pues terminan a veces socavando, en cierta medida, de manera, a mi juicio, injustificada, la legitimidad del sistema, ¿no? Es decir, como bien mencionaba el doctor Jáuregui, hemos tenido comisiones investigadoras, denuncias constitucionales, un proceso competencial que estaba involucrado, un proceso de amparo iniciado por el presidente del jurado, en el cual al presidente del jurado se le comunica que tenía la condición de partícipe, luego que emitieron la sentencia, ¿no? Con lo cual ni siquiera pudo intervenir en ese proceso competencial en que estaba viéndose un caso vinculado justamente sobre la posibilidad o no de hacer un juicio político. Y acá hay un tema muy importante que precisar, ¿no? Es que no es que el sistema electoral sea una isla que no esté sujeta al control, el tema es qué tipo de control queremos que tengan los organismos del sistema electoral. Y efectivamente, los jugadores no pueden terminar evaluando al árbitro. Así es. Entonces, además, hoy día ya pues sabemos, ¿no? Volvamos a repetirlo, ya existen sistemas de control para estos organismos electorales. Incluso tienen internamente un sistema de control. Entonces, ¿qué es lo que políticamente se le cuestiona a estos organismos, en verdad, digamos? Yo creo que no hay un cuestionamiento, digamos, sobre algún aspecto concreto. Esto no quiere decir que el diseño contratación de asesores o estas situaciones no sé. Bueno, que esto debe, entonces, eso en todo caso debiera seguir una línea de, digamos, a nivel de las acciones de control de Contraloría, y esto requiere un debido procedimiento también, o sea, no es que arbitrariamente el caso específico de esta situación que estoy mencionando, correcto, su camino es la Contraloría. Absolutamente, la Contraloría, y bueno, hay una vía judicial posterior, si acaso se puede cuestionar eso también, ¿no? Porque no nos olvidemos que vivir en democracia implica garantizar
un mínimo de libertades. Las libertades al debido proceso, a que una acusación no sea pues inquisitiva, sino que pueda haber defensa y tal, es básica, es un régimen democrático. Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de democracia. No es defender a unas personas, es defender un sistema que garantice libertades. Entonces yo creo que es importante entender que no hay un cuestionamiento concreto a algo que tenga que ver con que los organismos electorales no garanticen que la voluntad popular expresada en las urnas sea exactamente lo que se contiene en el resultado electoral y en la proclamación de resultados. Hay una cuestión muy particular, grupos que pierden elecciones y que sobre esa base sienten que su obstáculo es unos árbitros electorales que están haciendo bien su trabajo. Maite, es importante referir que el informe de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea para las elecciones generales del 2021 empieza diciendo: las elecciones en el Perú fueron, en un contexto muy difícil, pero fueron legítimas y creíbles. Luego pasa en el siguiente párrafo a decir: los organismos electorales peruanos lograron en unas condiciones muy adversas cumplir con su trabajo, garantizar unas elecciones limpias, justas, competitivas, legítimas. O sea, ¿quién podría cuestionar que haya una visión objetiva de parte de la Unión Europea, de una misión de expertos electorales además? Que es neutro, ¿no? Porque evidentemente es un tercero que viene aquí y obviamente hace una observación, digamos, precisa. Y además, si al final del día hay cosas por mejorar, porque no hay sistema perfecto, pues el Congreso puede modificar las normas, modificar el marco normativo para eventualmente optimizar el principio de transparencia, optimizar el principio de publicidad, optimizar el principio de celeridad. El tema vinculado a la contratación de asesores, por ejemplo, no debemos olvidar el tema del principio de relación o nexo de causalidad en el ámbito administrativo. O sea, yo no puedo terminar, o sea, digamos, el presidente del jurado o un miembro del jurado o el jefe de OMP RENIEC no es un ministro, o sea, él no puede terminar respondiendo por actos que hacen eventualmente terceros. ¿No? Algo que evidentemente tendrá que dilucidarse previo acción de control y luego, evidentemente, si es que fuese el caso, procedimiento administrativo que corresponda, ¿no? Pero al final del día, yo no puedo responder a título de autor por algo que yo no he hecho. ¿No? Y creo que lamentablemente eso es algo que no se entiende desde la dimensión política, y por eso lo más preocupante es el tema del juicio político. Se respeta, sin lugar a dudas, la posición que tuvo en su momento el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 003-2022 PCCTC, pero lo cierto es que un juicio político por una entidad política que proviene de la cuna política, evaluando a quien resuelve procedimientos en las que intervienen justamente políticos. Así es. Para cerrar, en verdad, el resumen es muy cuestionable que otra vez los partidos políticos, vía sus representantes en el Congreso, sometan pues a un juicio político porque ahí hay un conflicto claro de intereses. Claro, y ahí esa línea, ¿no? De la narrativa del fraude se pasa a pretender ahora someter a un control político a quienes deben estar exentos de control político para que le garanticen al país elecciones limpias, elecciones libres, ¿no? Muchísimas gracias por este diálogo abierto, en verdad está muy interesante. Vamos a volver seguramente porque esto es un tema que se va reactualizando como en la realidad nacional.